Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, bienvenido a tu canal LFT Internacional. Si es la primera vez que nos estás viendo o aún no estás suscrito, te invito a que puedas suscribirte en el botoncito que está acá abajo y también puedas activar la campanita para que te notifique cada vez que este canal suba nuevos videos. Y bien, amados, bienvenidos a este canal. Hoy quiero compartir con ustedes y vamos a estar viendo dos enemigos de nuestra fe cristiana. Conocemos que hay muchísimos enemigos, pero exclusivamente en este video vamos a estar tocando nada más dos, así que vamos para allá. El primer punto que vamos a estar tocando es la incredulidad. Es todo lo contrario de creer, la incredulidad. La palabra del Señor en Hebreos 3:12 nos dice la poderosa palabra del Señor: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Esto nos habla y nos dice que nuestra incredulidad o que el espíritu de incredulidad nos aparta totalmente de Dios. Pues recordemos que la palabra del Señor nos dice que sin fe es imposible agradarle, por lo que el no creer, el tener incredulidad nos aparta totalmente de la presencia de Dios. Y para esto vamos a estar viendo la definición de incredulidad y algo que me encanta, que es fascinante. Para este video vamos a estar viendo las definiciones propias de estas palabras, no en un sentido bíblico, sino en un sentido secular, en el sentido normal, en el que todas las personas conocen la definición de estas palabras. Y cómo nos podemos dar cuenta, amados hermanos, que el mismo mundo, que el mismo sistema no puede callar que existe un Dios todopoderoso. Y para eso quiero compartir contigo esta definición, y nos dice que la definición de incredulidad es la imposibilidad o la reserva que tiene una persona para creer en algo que no está viendo. Y algo que me gusta mucho y me llama mucho la atención es que la definición de esta palabra empieza con la palabra imposibilidad. La palabra imposibilidad es algo que te prohíben, es algo que te están evitando. Y acá dice que la incredulidad es la imposibilidad de creer algo que no está viendo. Lo parafraseo. Pero algo que a mí me encanta es esto, que empieza con la palabra imposibilidad. Entonces quiere decir que hay algo o alguien que está evitando que tú puedas creer en ese Dios o en algo que no puedes estar viendo. Y todos conocemos que tenemos un enemigo, pues la palabra es muy clara y en muchos versículos de la Biblia nos dice y nos habla sobre que nosotros tenemos un adversario que es Satanás. Él es ese algo o ese alguien que siempre va a evitar que tú puedas creer. Pues volviendo a recordarles, sin fe es imposible agradar a Dios, y Él nunca va a querer que tú agrades a Dios o que hagas tu propósito en esta tierra o que puedas hacer conforme a la voluntad de Dios. Por eso Él siempre va a ser esa persona, ese alguien o ese algo que va a imposibilitar que tú puedas creer algo que no estás viendo. Recordemos la palabra del Señor donde Jesús le dice a Tomás: Tomás, porque viste y creíste, pero bienaventurado aquellos que no vieron y han creído. Dios nos bendice, dice: son bienaventurados los que no ven y creen, porque es por fe. Por eso la fe es algo muy importante en nuestra vida cristiana. La fe es creer, es la confianza en Dios. ¿Y cómo podemos agradarle a Dios? Claramente, si alguien no cree, alguien no confía en ti, ese alguien no te va a caer bien, ese alguien no va a ser una persona que tú quieras tener cerca de ti, ¿verdad? Porque prácticamente te llama mentiroso, te llama falso. Por eso la palabra del Señor nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque nos tenemos que acercar creyendo que hay un Dios que nos escucha y que nos ve. Por eso el diablo siempre se va a levantar para imposibilitar que nosotros podamos creer en ese Dios, porque Él conoce el poder que hay en la fe del creyente. Él conoce el poder que hay en la fe de un creyente cuando se para firme a creer y a clamar a un Dios con fe. Por eso Él tiene tanto miedo a que tú te levantes en fe. Por eso hoy quiero que conozcamos, porque dice la palabra del Señor que por falta de conocimiento su pueblo perece. Para eso es este video, para que conozcamos esos enemigos y esas armas que el diablo usa para que nuestra fe no pueda crecer. El enemigo de nuestra fe es la razón. Vamos a ver qué nos dice el Señor en Hebreos 11:3, donde nos dice: por la fe entendemos haber sido constituidos el universo
universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vemos aquí cómo entra la razón en sustitución o es un sustituto de nuestra fe, buscando cómo se hizo, por qué se hizo, cómo surgió y todas estas interrogantes que provienen de la razón humana. Pues la definición de razón es la capacidad que tiene nuestra mente humana para crearse ideas, conceptos y así llegar a sus propias conclusiones o los propios juicios. Pues por eso vemos un gran ejemplo es que por falta de fe no podemos entender cómo fue creado el universo, quién hizo el universo y vemos cómo la razón humana entró en sustitución de la fe buscando razones de cómo se creó el universo y por eso vemos distintas ideas, distintos conceptos y distintas ideologías y siempre que nos enseñan en la universidad o incluso en la prepa siempre nos hablan de 3 teorías, que es la teoría de Adán y Eva, la teoría del Big Bang y la teoría del mono. Esas son las 3 teorías y hay 2 teorías que las tuvo que buscar un sustituto. El sustituto es el que va a reemplazar aquello que es verdadero, aquello que es real. Por eso el hombre a falta de fe, el hombre sin fe no pudo entender y no pudo aceptar cómo fue constituido el universo y tuvo que entrar el sustituto de la razón a buscar otras teorías que la capacidad de nuestra mente pudiera entender. Algo muy importante acá es que la definición de la razón nos dice que es la capacidad de la mente humana. Amados hermanos, Dios es todopoderoso, no lo podemos contener en esta mente, en esta pequeña capacidad que nosotros tenemos, no podemos entenderlo. Por eso es que a lo largo del tiempo vemos que psicólogos, filósofos y un montón de hombres siempre llegan a la definición de que Dios no existe, porque lo intentan comprender con nuestra propia capacidad. Dios no es de este mundo, Dios es sobrenatural, Dios es espíritu y no podemos nosotros intentar entenderlo o intentar conocerle con nuestras capacidades, pues el único que nos revela quién es el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros por fe entendemos cómo fueron creadas las cosas, cómo fue que pasaron las cosas. Y la razón, hermanos, es algo que usa mucho el diablo, incluso en nosotros que ya somos cristianos, cuando vamos a la iglesia y vemos el fluir del Espíritu Santo, vemos el movimiento del Espíritu Santo y comenzamos a decir, ¿será de Dios? ¿Cómo pasa eso? ¿Por qué sucede eso? Cuando tenemos alguna circunstancia, vemos que, por ejemplo, las circunstancias de finanzas, tienes un problema financiero, tienes que pagar mucho dinero y tú dices, ajá, yo lo creo. Y piensas estar creyendo, pero realmente entra tu razón, bueno, ¿cómo Dios lo va a hacer? ¿Cómo Él me va a ayudar a pagar esto? ¿Cómo Dios lo va a hacer? ¿Qué va a usar Dios? Y un montón de cosas porque entra y damos parte a nuestro razonamiento humano. Y vuelvo a repetir que a Dios no lo podemos enfrascar en nuestra mente. Dios es sobrenatural. Él hace las cosas de una manera sobrenatural. Dios no hace las cosas como... Por eso es importante saber y recordar que Dios no trabaja como nosotros trabajamos, ni hace las cosas como nosotros creemos que se podrían hacer. Recordemos que Dios es un Dios sobrenatural y la palabra del Señor dice que sus pensamientos son mayores que los nuestros. Él no trabaja como nosotros lo hacemos. Así que cuando la razón quiera venir a tocar nuestras puertas, a tocar nuestro corazón, digamos, yo no sé cómo Dios lo hará, pero creo que para Él nada es imposible. Y bien, mis amados hermanos, hasta aquí el final de este video. Espero que les haya sido de gran bendición y podamos haber aprendido juntos y saber y estar más alerta de estos instrumentos, de estos enemigos que el diablo usa para debilitar y para no dejar crecer nuestra fe. Así que espero que tengas un excelente día, una excelente semana. Dios te bendiga y se despide de ti tu amiga y hermana María Fernanda.